¿Cómo era la vida en una aldea medieval? El sonido del martillo golpeando el yunque se mezcla con el cacareo de las gallinas. Desde la casa comunal, un anciano con la barba amarillenta por el humo de la hoguera recita los días santos del mes, mientras las mujeres cargan cántaros de agua desde el arroyo. Un grupo de niños corre entre las cabras, descalzos y con la piel curtida por el sol. En los campos, los hombres han empezado la jornada antes del alba y el sudor ya les perla la frente bajo las capuchas de lana. La aldea despierta como lo ha hecho cada mañana desde que el tiempo es tiempo. Nos gusta imaginar la Edad Media como un tiempo de sombras, de suciedad, peste e ignorancia, pero ese es solo el relato de los que vinieron después, de quienes escribieron la historia mirando desde palacios y academias. La verdad es que la vida en una aldea medieval no era un cuento de miseria, sino un equilibrio entre trabajo, creencias y la dura lucha por la supervivencia. Así que hoy viajaremos en el tiempo, no a castillos ni a grandes batallas, sino al corazón del mundo medieval, una aldea perdida entre bosques y caminos de barro, donde el tiempo se mide en cosechas y las noches son más oscuras que cualquier historia de bandidos y demonios. La Edad Media, más de 1000 años de historia. Antes de sumergirnos en la vida de una aldea medieval, conviene recordar algo. La Edad Media no es un periodo único y monolítico. Duró más de 1000 años, desde la caída del Imperio Romano de Occidente, en el 476 después de Cristo, hasta el siglo XV, cuando el Renacimiento y el descubrimiento de América marcaron el inicio de la modernidad. ¿No fue lo mismo la Alta Edad Media, siglos 5 a 10, un tiempo de reinos fragmentados y ruralización extrema, que la Baja Edad Media, siglos 11 a 15, donde las ciudades comenzaron a florecer y el comercio renació? Las aldeas medievales no eran iguales en todos los lugares. No era lo mismo una aldea en Castilla, con su relación estrecha con la frontera y la Reconquista, que una aldea en Francia, Inglaterra o Alemania. Pero en casi todas partes, la aldea era el núcleo fundamental de la sociedad, el lugar donde la mayoría de la gente nacía, vivía y moría sin conocer jamás el mundo más allá del campanario de su iglesia. La aldea, un universo pequeño pero completo. Una aldea medieval no era solo un conjunto de casas de madera y barro, era un ecosistema autosuficiente, donde todo tenía su función y su ritmo. Las casas eran modestas, con techos de paja y paredes de madera o barro. En su interior, un único espacio servía como cocina, dormitorio y taller. El centro de la vida comunal era la iglesia. No solo era el lugar de oración, sino también de reunión, educación y refugio en tiempos de guerra. El mercado se montaba en días específicos y allí se intercambiaban productos: huevos por telas, grano por herramientas, pescado por velas de sebo. Los caminos eran de barro y polvo, intransitables en invierno, peligrosos por los bandidos y casi invisibles en la noche sin faroles. El sonido del pueblo no era el de los motores ni los relojes, era el del martillo del herrero, el balido de los corderos y el repique de las campanas marcando las horas de oración y trabajo. La gente de la aldea, ¿quiénes eran y qué hacían? Los campesinos libres, dueños de sus propias tierras, aunque sujetos a impuestos y obligaciones para con el señor feudal. Los siervos, no eran esclavos, pero estaban atados a la tierra que trabajaban, no podían abandonarla sin permiso del señor. El señor feudal no siempre vivía en la aldea, pero era el dueño de las tierras y quien cobraba tributos. El párroco, más que un simple religioso, era la autoridad moral, el educador y, en muchos casos, el único que sabía leer y escribir. El herrero, el molinero, el panadero, el curtidor, artesanos esenciales para la vida en la aldea. Cada quien tenía su lugar, cada quien sabía cuál era su destino desde el nacimiento. El día a día en una aldea medieval. El tiempo no se medía con relojes, sino con la luz del sol, el sonido de las campanas y el cambio de las estaciones.
Los hombres trabajaban el campo desde el alba hasta la puesta de sol. Araban, sembraban, cosechaban. Las mujeres tejían, cocinaban, cuidaban el ganado y a los niños. Los niños ayudaban desde pequeños, espantando aves de los cultivos, llevando agua o pastoreando. Los ancianos contaban historias al calor de la hoguera y transmitían el conocimiento del pasado. Las horas pasaban con el ritmo de la naturaleza. No existía la prisa, pero tampoco el descanso. Alimentación: lo que comía un campesino. Olvídate de los banquetes medievales de las películas. La dieta de un aldeano era sencilla y basada en lo que podía cultivar o criar. Pan y cereales, la base de la alimentación. En tiempos de escasez se mezclaba con hierbas o corteza de árbol. Verduras y legumbres, guisantes, lentejas, nabos y repollos eran comunes. Carne, solo en ocasiones especiales. Los campesinos criaban gallinas y cerdos, pero rara vez se los comían. Lácteos, queso y leche, cuando había ganado suficiente. Cerveza y vino, más seguros que el agua, que a menudo estaba contaminada. Los campesinos sabían lo que era el hambre. Si la cosecha fallaba, la aldea entera sufría. Religión, creencias y paganismo. La religión dominaba la vida cotidiana. Cada acción estaba ligada a un santo, un día festivo o una superstición. El cristianismo era la fe predominante, pero el paganismo aún sobrevivía en muchas aldeas. Los ciclos agrícolas estaban llenos de rituales para asegurar buenas cosechas. La brujería y la magia eran creencias comunes, y el miedo a los demonios y al infierno estaba muy presente. Se vivía con miedo, pero también con esperanza. El cielo y el infierno estaban tan cerca como la cosecha del próximo año. El amanecer llega con el sonido de los gallos y el murmullo de los rezos. Una mujer echa leña al fuego, mientras un niño de 6 años corre descalzo por el barro para llevar un saco de harina al molino. En el establo, un joven se persigna antes de ensillar un caballo que no le pertenece, sino al señor feudal. Y en la plaza, los ancianos cuentan historias de tiempos mejores mientras un mendigo, enfermo de fiebres, tiembla en la sombra de la iglesia. El tiempo en la aldea medieval no se detenía. Cada día era igual al anterior, y sin embargo, cada día era una lucha contra el hambre, la enfermedad y el destino. Enfermedades y medicina. La muerte a la puerta. Si había algo que los aldeanos medievales temían más que el señor feudal o los bandidos, era la enfermedad. Las infecciones eran mortales. Un simple corte en el campo podía gangrenarse y matar en pocos días. Las fiebres y pestes eran cíclicas. Había años en los que una aldea podía perder a la mitad de su población en cuestión de semanas. El conocimiento médico era rudimentario. Se creía en los humores del cuerpo: bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema. Las curas podían ser igual de peligrosas que las enfermedades. Las sangrías: si alguien tenía fiebre, se le sangraba para equilibrar sus humores. Los ungüentos de hierbas y rezos a menudo eran más efectivos que los remedios médicos de la época. El agua sucia. En muchas aldeas, el agua potable escaseaba, y beber de un río contaminado significaba una sentencia de muerte lenta. Cuando llegaba la peste, la única opción era huir o esperar a la muerte. Justicia y castigos, cuando la ley era la espada. La justicia medieval era un espectáculo y en la aldea la ley se imponía con dureza. Los ladrones podían perder una mano o, si el crimen era grave, se les ahorcaba en la plaza. Las disputas menores se resolvían ante el consejo de ancianos o el párroco. Los castigos podían ser humillaciones públicas, como el cepo o la picota. Para crímenes mayores, la justicia era brutal. Los falsificadores de moneda podían ser hervidos vivos. Las supuestas brujas eran perseguidas, aunque en la Alta Edad Media esto no era tan común como en siglos posteriores. Los traidores eran desmembrados, sus cabezas clavadas en estacas a la entrada del pueblo. La ley medieval no buscaba rehabilitar, buscaba aterrorizar. Vestimenta: ropas para ricos y pobres. Olvídate de las túnicas de terciopelo y los colores brillantes.
Un aldeano vestía según su clase y su necesidad. Los campesinos llevaban prendas de lana y lino, teñidas con colores apagados. Las mujeres cubrían su cabello con cofias o pañuelos. Los zapatos eran de cuero o madera. La nobleza, en cambio, usaba telas lujosas. Seda y terciopelo estaban reservados para quienes podían pagarlo. Los colores más vivos, como el rojo o el azul, eran símbolo de riqueza. Cuanto más elaborado el atuendo, más alto el estatus. En un mundo sin espejos ni modas pasajeras, la ropa no era un lujo, sino una declaración de quién eras. Viajes y vehículos, caminar o morir. Si un aldeano quería ir más allá de su aldea, el viaje no era cosa sencilla. Las carreteras eran caminos de barro, imposibles de transitar en invierno. Los caballos eran un privilegio de la nobleza. Un campesino viajaba a pie o en una carreta tirada por bueyes. Los mercaderes usaban mulas o burros, cargados con mercancías para ferias y mercados. Las aldeas más prósperas se conectaban con ciudades a través de rutas comerciales, pero para el aldeano común, salir del pueblo era raro. La mayoría moría sin haber visto más mundo que su propia aldea y su iglesia. Diferencias entre aldea y ciudad. Las aldeas eran autosuficientes, las ciudades dependían del comercio. Las ciudades tenían gremios y artesanos especializados. Además eran más sucias y peligrosas. Mientras en la aldea se trabajaba de sol a sol en el campo, en la ciudad los mercaderes, herreros y panaderos seguían un ritmo más dinámico, pero igual de extenuante. ¿Qué queda hoy de la Edad Media? Mucha gente cree que la Edad Media desapareció con la llegada del Renacimiento, pero si miramos bien, todavía quedan muchas huellas medievales en nuestro mundo moderno. Los pueblos que conservan su trazado medieval, con calles estrechas y plazas centrales. Las festividades religiosas que siguen marcando el calendario, herencia de la mentalidad medieval. El lenguaje donde muchas expresiones y palabras provienen de aquella época. El sistema feudal, que en cierta forma sigue existiendo en estructuras de poder modernas. La Edad Media no se fue del todo, sigue latiendo en las piedras de las iglesias, en las tradiciones rurales y en la forma en que aún comprendemos el tiempo y el trabajo. Bien, ¿qué podemos aprender del mundo medieval? Muchos menosprecian el medievo como una época de oscuridad e ignorancia, pero si algo nos enseña la vida en una aldea medieval es que los seres humanos han sobrevivido a crisis, guerras y pestes. El trabajo en comunidad fue y sigue siendo clave para la supervivencia. El mundo cambia, pero la lucha por la estabilidad y el bienestar sigue siendo la misma. Quizás, en un tiempo donde la prisa domina la vida moderna, podamos aprender algo de aquellos campesinos que vivían en armonía con el tiempo, la tierra y el ciclo de las estaciones.